El 19 de mayo de 2026, el Tribunal Supremo, en la sentencia número 620, hizo lo que muchos ya intuíamos que iba a pasar. Anuló el Registro Único de Arrendamientos de Corta Duración. El famoso NRUA, ese número que te obligaron a pagar para conseguirlo, con el que te amenazaron que iban a borrar tu anuncio de Airbnb o Booking si no lo tenías, y que según el propio gobierno iba a acabar con el caos del alquiler turístico en España. Anulado, nulo, sin efecto. Así está el Registro Único de Arrendamientos hoy. Y lo más importante, el Tribunal Supremo dice que el Estado jamás tuvo competencias para crearlo, que era ilegal desde el primer día, que el Consejo de Estado, que es el órgano consultivo del propio gobierno, ya lo advirtió con un dictamen que calificaron de demoledor cuando se estaba elaborando la norma, y que el gobierno tiró adelante igualmente. ¿Y sabes qué significa eso? Que el Estado lo sabía y lo hizo de todas formas. Hoy vamos a desarrollar el temario en 8 bloques. Primero, ¿qué fue el número de registro único de arrendamientos y qué ha dicho exactamente el Supremo? ¿Qué sigue igual para los propietarios? ¿Qué desaparece con la sentencia y por qué es una buena noticia para nuestro sector? ¿Cuál es el estado de situación ahora mismo? ¿Qué están haciendo o dejando de hacer las instituciones? Los bulos que ya circulan, y vamos a desmontar cada uno de ellos con argumentos. Los daños reales que ha causado esta norma a los propietarios. Los números del NRUA, porque cuando los ves te quedas sin palabras. ¿Y ahora qué? Las preguntas que alguien tiene que respondernos. Arrancamos con este nuevo episodio del podcast de los anfitriones. Gracias por estar allí. El podcast de los anfitriones. El espacio de referencia donde propietarios y gestores hablan claro. Con Oli Rodríguez. Un lugar único donde las voces del sector se encuentran, se escuchan y se entienden. Para entender la sentencia, tenemos que recordar de dónde venía todo esto. Te lo resumo rápido, porque las fechas y los acontecimientos son muy importantes para ver y entender la conducta del gobierno nacional. El 23 de diciembre de 2024, el gobierno aprobó el Real Decreto 1312-2024 con el que creaba el Registro Único de Arrendamientos de Corta Duración. Lo llamábamos entre los anfitriones el decreto de Papá Noel, porque lo han publicado justo la noche antes de las Navidades. Esta norma establecía un registro estatal gestionado por los registradores de la propiedad inmueble y un número de registro único de arrendamientos, el conocido NRUA, que toda vivienda turística o de temporada tenía que obtener obligatoriamente para poder anunciarse en plataformas digitales como Airbnb o Booking. La norma entró en vigor el 2 de enero de 2025 y se hizo obligatoria el 1 de julio del mismo año. Si no tenías ese número, te bajaban el anuncio, así de simple, fácil, te daban de baja tu anuncio de la plataforma. Pero desde un primer momento hubo mucha resistencia. Propietarios, operadores turísticos, comunidades autónomas como Valencia, Andalucía, Canarias, Baleares y el propio Consejo de Estado, que te recuerdo que es el órgano consultivo más importante del gobierno y que asesora legalmente al Ejecutivo cuando elabora las normas, emitió en ese momento un dictamen advirtiendo que el Real Decreto tenía severas grietas competenciales. Un dictamen que los expertos calificaron incluso de demoledor, pero el gobierno lo ignoró y siguió adelante con esta normativa y con su relato oficial. El 19 de mayo de 2026, el Tribunal Supremo estimó parcialmente un recurso judicial interpuesto por la Generalitat Valenciana y dictó la sentencia 620-2026. Esta sentencia tiene por conclusión muy clara que el Estado carece de título competencial para establecer una regulación exhaustiva de un registro nacional que se superpone a los registros autonómicos existentes en materia de arrendamientos turísticos. En otras palabras, ese registro nunca debió de existir. Además, hay un detalle muy importante de timing, de tiempo, que no podemos pasar por alto. Mirad, la sentencia se publicó un día después
de que venciera el plazo que la propia Comisión Europea había dado a España para corregir las duplicidades del sistema, ya que la propia Comisión en Bruselas había advertido de que el Reglamento Europeo 2024-2028 prohíbe someter una misma vivienda a más de un procedimiento de registro. Y España tenía dos, el autonómico y el estatal, que acababa ya de anular el Supremo un día antes. Dicho de otra manera, el NRUA era ilegal a nivel constitucional y conflictivo a nivel de Bruselas. Y sin embargo, estuvo activo y en vigor durante un año. Suscríbete al canal, activa la campanita y no te pierdas ningún contenido del podcast de los anfitriones. Bueno, pero antes de celebrar demasiado, tenemos que dejar algo muy claro. Y vamos a hablar de lo que no ha cambiado con esta sentencia. Porque si no, caemos en el error contrario. Pensar que todo el marco regulatorio ha desaparecido, que ha caído. Y eso sería un error importante, propietarios. Cuidado con esto. Entonces, ¿qué sigue en pie y exactamente igual? Las licencias turísticas autonómicas. La sentencia del Tribunal Supremo no toca ni una coma de las normativas de las comunidades autónomas. No se mete allí. Cada autonomía tiene su propio marco regulatorio para las viviendas de uso turístico. Por ejemplo, en Andalucía, en Cataluña, Madrid, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, siguen siendo obligatorios sus respectivos registros autonómicos y las licencias que cada comunidad exige. Atención con esto, no se ha modificado nada de estas normas, de este marco normativo. La anulación del registro estatal no invalida, no sustituye ni elimina los registros de las autonomías. De hecho, el Supremo lo que dice es que son las propias comunidades autónomas quienes tienen las competencias en materia regulatoria de las viviendas de uso turístico, no el Estado Nacional. O sea, no es que haya menos control, es que el control que había siempre ha estado y sigue estando en manos de las comunidades autónomas. 2. La ventanilla única digital continúa. El Supremo ha anulado el registro, pero no la ventanilla digital, ni la obligación de las plataformas de transmitir y compartir los datos. Airbnb, Booking, Vrbo, entre otras, continúan obligadas a recopilar y transmitir los datos de los anfitriones, de los anuncios, de las estancias, a la ventanilla única digital. Esto no cae, porque el Supremo entiende que sí, esto es competencia estatal. Y además, la coordinación de información y estadística entre las comunidades autónomas y el gobierno nacional. 3. El Reglamento Europeo 2024-2028. La norma europea que obliga a los países miembros a tener sistemas de registro e intercambio de datos para los alquileres de corta duración sigue plenamente vigente, anfitriones. Sigue vigente, no lo ha derogado el Supremo en su sentencia. Lo que el Supremo dice es que España puede cumplir ese reglamento a través de los registros autonómicos que ya existen, sin necesidad de crear un registro estatal paralelo al que ya estaba. 4. El registro de viajeros, CES hospedajes. Muchos anfitriones nos han preguntado estos días si ya no tienen la obligación de enviar los registros a CES hospedajes o a turismo en las comunidades que no requieran la obligatoriedad de CES hospedajes. Sin embargo, esta obligación no se ha derogado, no se ha modificado, sigue todo igual. Entonces, la obligación de enviar los datos a CES hospedajes, a la Policía Nacional, a los mozos de escuadra o a la Guardia Civil, según tu propia comunidad, sigue exactamente igual. La ley de propiedad horizontal tampoco ha sido modificada por esta sentencia. Tú sabes que con la nueva normativa, la comunidad de propietarios tiene que autorizar expresamente por 3/5 partes la actividad turística en tu vivienda. Por lo tanto, si tienes en tu comunidad alguna prohibición o limitación a viviendas turísticas que afecta, según la fecha que tú has sacado tu licencia turística, o prohíbe de ahora en adelante, todo esto se mantiene exactamente igual. La derogación del Supremo no afecta en absoluto a la normativa de la Ley de Propiedad Horizontal. Y aquí te dejo una primera conclusión. ¿La sentencia es importante? Claro que sí. Es una victoria para los propietarios, pero no es una patente de corso. Si eres propietario,
sigues necesitando tu licencia turística autonómica en vigor. Si no la tienes, sigues siendo ilegal. La diferencia es que ya no necesitas, además de tu licencia autonómica, un NRUA estatal especial. Ya hablamos de lo que sigue igual, ¿sí? Vamos ahora a lo que desaparece con esta sentencia. Aquí hay dos noticias directamente buenas para todos los anfitriones y propietarios. Primero, desaparece la obligación del NRUA. El número de registro único de arrendamientos, como lo conocíamos, este número estatal gestionado por los registradores de la propiedad, deja de ser exigible. Se sale del ordenamiento jurídico vigente. No tienes que solicitarlo. No tienes que tenerlo y las plataformas no te pueden solicitar u obligar como requisito para publicitar tu anuncio. Todos aquellos propietarios que tenían su anuncio bloqueado, retirado o dado de baja de las plataformas de Airbnb o Booking exclusivamente por no tener este registro, aclaro, ahora tienen un argumento jurídico de peso para pedirle a la plataforma la reactivación inmediata de su anuncio. Y la recomendación que te voy a hacer es que lo hagas por escrito, de manera formal, aportando el número de registro autonómico, ese sí, de tu vivienda turística, y citando la sentencia del Supremo para que la plataforma tome intervención y reactive el anuncio, y para que tú tengas un comprobante por escrito de que lo has solicitado. Considera en este punto que las plataformas tienen que volver a adaptar sus sistemas a como estaba antes del Real Decreto. Por lo tanto, esto puede llevar un poco de tiempo. No es algo inmediato, no es algo de hoy para mañana. Entonces, envía tu requerimiento a la plataforma solicitando la reactivación del anuncio que te habían dado de baja y espérate unos días a que la plataforma pueda actuar. Segundo, desaparece, y esto es importantísimo, la obligación del depósito anual de arrendamientos. Esta es quizás la novedad que menos se está comentando en los medios generalistas, pero que para los propietarios, que ya teníamos el NRUA, tiene un impacto muy directo. Para mantener activo el NRUA, los propietarios tenían que presentar anualmente un depósito o informe de arrendamientos ante registradores de la propiedad, con datos anonimizados sobre las reservas que teníamos o que habíamos realizado el año anterior. Este trámite anual también tenía una tasa correspondiente que nos cobraba tan felizmente registradores de la propiedad. Por supuesto que este depósito ha sido derogado, ha caído. Es el fin de esta obligación anual de informar por parte de los propietarios y de los anfitriones. Aclaro, no ha desaparecido esta obligación por parte de las plataformas. Y bien, hasta aquí lo que sabemos desde el punto de vista jurídico. Ahora, permíteme contarte lo que estoy viendo, o más bien, lo que no estoy viendo en las instituciones que deberían estar hablando sobre este asunto. Si entras a la sede electrónica del Colegio de Registradores, la opción para tramitar el número de registro único ya no aparece. Ha desaparecido en silencio absoluto, sin comunicado previo, sin explicación, sin guía de qué hacer si tienes un NRUA ya emitido o un expediente en curso. Tenemos muchos trámites en curso todavía. Pues simplemente ya no hay nada. Han quitado, como han querido eliminar todo rastro que estaba dentro de la web de registradores. Además, ni el Colegio de Registradores ni ninguna oficina del registro de la propiedad ha dicho nada en sus canales oficiales, ni en sus redes sociales, ningún comunicado, ninguna nota de prensa, ninguna guía para los propietarios afectados. Un silencio que, insisto, resulta llamativo cuando hablamos de una institución que gestionó más de 400.000 expedientes de solicitud de RUA aprobados, más otros más de 100.000 que han sido rechazados. Además, cobró sus tasas correspondientes y ahora simplemente se queda callado. El Ministerio de Vivienda tampoco ha publicado nada en su página oficial sobre esta sentencia. Como que no ha pasado nada. El ministerio que promovió el Real Decreto 1312, que defendió su legalidad ante los tribunales y canales de televisión, que utilizó el NRUA como una bandera de su política habitacional, no ha publicado ni una sola línea sobre la sentencia en su web oficial.
De hecho, si tú entras hoy a la web del ministerio, verás que todo sigue igual. Está el mismo botón para seguir tramitando el registro único de arrendamientos. Hoy, a varios días luego de la sentencia. Ahora, lo que sí ha hecho el ministerio es, a través de algunos medios afines al gobierno, es decir que acataba la medida y que a partir de ahora serán las comunidades las que se encarguen de los registros. Pero en su página web oficial, silencio de ultratumba. Y para completar esta ausencia de información, ningún funcionario del gobierno ha salido públicamente a dar explicaciones ni a hablar de los próximos pasos que tenemos que cumplir o hacer los propietarios y anfitriones que tenemos el NRUA inscrito en nuestra finca registral en los registros de la propiedad inmueble. Tú pides una nota simple y aparece este número RUA ahí en tu finca registral, en una nota marginal. Ni la ministra de Vivienda, ni ningún secretario de Estado, ni nadie del gobierno ha convocado rueda de prensa para explicar qué va a pasar con todos nosotros, con los 400.000 propietarios o anfitriones que hemos sido afectados por este número que a todas luces ha resultado ilegal. Además, nadie ha salido a explicar qué va a pasar con las tasas que ya hemos pagado, con todo lo que hemos perdido de nuestro dinero, por expedientes rechazados, con las anotaciones. Nadie ha dicho ni una palabra. Silencio institucional absoluto. Y sabes que aquí en Anfitriones en Red damos opinión personal, porque no estamos solo para leerte la ley o leerte las noticias de prensa. Queremos dejar nuestra opinión personal. Y particularmente creo que esto es una irresponsabilidad mayúscula del gobierno. Cuando una norma del Estado se declara nula, y más cuando el propio gobierno sabía, porque tenía avisos cualificados de que esto podía suceder, ni decirte de los avisos de Bruselas, lo mínimo que cabe aceptar, lo mínimo que cabe esperar es que las instituciones salgan a dar la cara, a explicar lo que ha pasado, explicar los próximos pasos que vamos a tener que cumplir y sobre todo a protegernos, porque los propietarios y anfitriones también somos ciudadanos de España, también somos ciudadanos que cumplimos de buena fe con cada una de las normas y leyes que dicta el gobierno. Este silencio no es casualidad, es estrategia. Y la estrategia, a mi modo de ver, es esperar a que el ruido baje y que los afectados no reclamemos, que no digamos nada, que nos cansemos. Pero de esto vamos a hablarte en el último bloque del episodio. Actualidad. Bueno, y como era de esperar, en cuanto se cae una norma como esta, la desinformación se dispara. Hay medios de comunicación, analistas y redes sociales que están difundiendo afirmaciones falsas o gravemente imprecisas sobre lo que significa esta sentencia. Vamos a desmontar los 5 bulos más importantes que estamos viendo día a día. Bulo número 1. Se abre la puerta a publicitar viviendas ilegales. Así titulan varios medios de comunicación. Esto falta a la verdad y lo voy a explicar exactamente. La legalidad o ilegalidad de un alquiler turístico en España nunca estuvo determinada por si tenía o no tenía NRUA estatal. Siempre ha estado determinada por el cumplimiento de la normativa de la comunidad autónoma correspondiente. Una vivienda turística es legal si tiene licencia autonómica y que esté en vigor, si cumple los requisitos que exige esa normativa y si respeta las ordenanzas municipales aplicables. Por eso es legal. No era legal o ilegal por tener o no tener NRUA. El NRUA no hacía legal o ilegal a una vivienda turística. Adicionalmente, la legalidad del alquiler de corta duración que no sea turístico, lo que llaman el alquiler de corta temporada, está regulada por el artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Es decir, que alquilar una vivienda para cortas temporadas fuera de los plazos establecidos o de las condiciones establecidas para ser una vivienda turística, esa legalidad lo establece la misma Ley de Arrendamientos Urbanos, en su artículo 3, insisto. Por lo tanto, una vivienda turística era legal antes del NRUA, si tenía su licencia turística, y por lo tanto seguirá siendo legal sin tener ese NRUA, si la sigue teniendo su licencia turística. ¿Se entiende, no? Seguro que sí. Y una vivienda que no tenía licencia turística era ilegal antes de tener el NRUA. El NRUA
insisto, no convertía una actividad de alquiler turístico o de alquiler de corta temporada en legal ni ilegal. No le hacía nada el NRUA a la legalidad de un alquiler. Bulo número 2. Ahora cualquiera podrá publicar su vivienda en Airbnb. Otra falacia, amigos anfitriones. Y bastante peligroso como afirmación, porque puede llevar a propietarios sin licencia turística a creer que ahora sí pueden publicar sin consecuencias. Cuidado con esto. Lo voy a dejar claro. Y una vez más, para publicitar una vivienda en Airbnb, Booking o cualquier otra plataforma de alquiler de corta duración, hay que cumplir previamente con las normativas autonómicas de turismo. Tienes que obtener las licencias turísticas correspondientes según tu comunidad autónoma y cumplir con todos los requisitos que exige esa normativa. Y para alquilar una vivienda en alquiler de corta temporada en modalidad no turística, tienes que cumplir con la ley de arrendamientos urbanos, que también te va a marcar las condiciones, te va a marcar la causa, te va a marcar en algunos casos otras condiciones en conjunto con los reglamentos de tu ayuntamiento local. Y siempre hay que tener en cuenta los elementos que tipifican una vivienda turística según la normativa autonómica. Por ejemplo, el plazo mínimo de alquiler, el canal de comercialización. Es decir, ¿por qué? Porque esto puede depender de que una estancia se considere alquiler turístico o alquiler de corta duración o de corta temporada. En conclusión, para desmontar este bulo, quien no tenía licencia antes de la sentencia sigue sin tenerla y que las plataformas siguen obligadas a transmitir datos a través de la ventanilla única digital, que el Supremo ha mantenido en vigor. El control sigue existiendo. Bulo número 3. El Estado deja de tener control sobre las viviendas ilegales. Esto un poco ya lo hablamos recién, pero esta afirmación también es una desinformación, que además, reitero, confunde al ciudadano sobre cómo funciona el sistema competencial español. El Estado Nacional nunca tuvo competencias para regular el alquiler turístico de viviendas. Y lo digo con precisión. El alquiler turístico es una materia de competencia exclusiva de las comunidades. Son ellas quienes no han delegado esa competencia al Estado central. Por eso, precisamente, el Supremo es que le toca anular este NRUA y todo el registro único. ¿Por qué? Porque el Estado no tenía competencia, no tenía nada que hacer al meterse a regular en esta materia. Y las comunidades autónomas lo seguirán haciendo, como Andalucía, insisto, Valencia, Baleares, seguirán regulando, normando la actividad turística de sus viviendas. Bulo número 4. Empeora el problema de la falta de vivienda en España. Esta es la narrativa política más recurrente y la que más daño está causando a los propietarios turísticos y a los propietarios de alquileres de corta duración. Esta narrativa perjudica a toda la sociedad. Mira, vamos con los datos. Y no es que me lo invente yo, son datos, puro y duro. Según el Instituto Nacional de Estadística, el INE, las viviendas de uso turístico en España representan un máximo del 1,24% del total de parques de viviendas del país. 1,24%. En las ciudades con mayor tensión habitacional, estamos hablando de ciudades con muchísima tensión, las viviendas turísticas registradas suponen, en la mayoría de los casos, un máximo de 2% del parque total de viviendas disponibles. El problema de la falta de vivienda en España es un problema estructural, complejo y de múltiples causas. Décadas de políticas de vivienda inexistentes, anfitriones. Escasez de suelo público. No hay suelo para construir. Falta de vivienda pública en alquiler. Una inflación galopante, tanto de la vida como en costes de construcción. Las cosas como son. Inseguridad jurídica para el propietario. Un sistema financiero que no facilita el acceso a la vivienda para rentas medias y bajas de la población. Y sobre todo, una legislación que protege ampliamente al inquilino que ha generado el fenómeno de la inquiocupación. Protege al inquilino que no cumple
y el propietario se revela ante esta realidad y toma sus precauciones o quita las viviendas. Y lo voy a decir hasta cansarme, porque tal vez alguien nos escuche. Las viviendas turísticas no somos el problema de la falta de soluciones habitacionales. Somos el chivo expiatorio. Es mucho más fácil señalar a un propietario con una vivienda publicada en Airbnb que sentarse con promotores, con los bancos y con los partidos de todos los colores a diseñar una política real de vivienda. Pero lo primero, acusarnos a un propietario por una vivienda turística, hace mucho ruido en las redes, suena fuerte, parece que se oye mejor. Lo segundo, requiere trabajo, valentía política, costes políticos y sobre todo asumir responsabilidades de nuestro sector gobernante. Y último bulo, esto provocará un aumento del precio del alquiler de larga duración. Esta hipótesis lleva años circulando y sigue sin tener un respaldo empírico sólido en el contexto español. No hay estadísticas que lo digan, no las hay. Es decir, que esto lo crees como te lo dicen o lo cuestionas. El alquiler turístico y el alquiler de larga duración son mercados distintos, con demandas distintas, perfiles distintos de ocupantes y lógicas de precios diferentes. Un apartamento turístico en el centro de una ciudad no es un sustituto directo, un reemplazo de un piso de larga duración para una familia con hijos. Son soluciones habitacionales distintas. El que busca un piso turístico necesita por un corto plazo, necesita por una causa o por irse de vacaciones, y el que necesita un piso de larga duración necesita otra condición, otras características. El precio del alquiler de larga duración en España sube por varias razones bien documentadas. Esto no te lo digo yo, hay documentación, estadística, incluso estadística del propio gobierno. El alquiler vacacional, y esto te lo confirmo, no empuja esos precios. No es el mismo mercado, no es el mismo inquilino, no es la misma solución habitacional, no es la misma lógica. Es como decirte que el precio de las patatas está presionando sobre el precio de los coches. No es lo mismo, son soluciones y políticas totalmente distintas. La voz del anfitrión. En este bloque vamos a hablar de los daños reales a los propietarios y anfitriones. Quiero que este bloque sea el más concreto del episodio, a ver si lo logramos. Porque detrás de los titulares hay personas reales, propietarios reales, que siguieron la ley, que hicieron todo lo que se les pidió desde el gobierno, que hemos cumplido la normativa, que hemos cumplido con cada artículo, con cada plazo, con cada obligación que nos han impuesto. Y que ahora vemos que todo ese esfuerzo estaba basado en una norma ilegal. ¿Y cuáles son los daños reales que ha causado el NRUA? Yo te voy a nombrar algunos, pero probablemente tu anfitrión tengas otros. Primero, el pago de tasas para obtenerlo. Los registradores de la propiedad te cobraban 27,05 € más impuestos por cada tramitación. En total, más de 33 € por cada registro, que hemos pagado los propietarios, por un trámite que la sentencia del Supremo hoy ha declarado nulo desde la raíz. Retroactivo. Segundo, el pago de tasas por el depósito anual de arrendamientos, porque aquellos que ya tenían el NRUA estaban obligados a renovar anualmente este depósito. Otro arancel más, otros 33 € mínimos por cada año de vigencia, más dinero sacado de los bolsillos de los propietarios, por una obligación que el Estado no tenía competencia para imponer. Tercero, la baja del anuncio en plataformas y la prohibición de publicar. Airbnb y Booking estaban obligados a retirar anuncios de quienes no tenían este número de registro único. Eso supuso que muchos propietarios que tenían toda su documentación autonómica en regla hayan quedado fuera de las plataformas, sin poder alquilar, sin ingresos, noche a noche, semana a semana perdiendo dinero. Cuarto, el pago de gestores y asesores para tramitar el número de registro único. Porque no todo el mundo pudo tramitarse el NRUA solo, porque no tenía tiempo, porque no sabía, porque no quería ponerse a estudiar lo complejo del sistema que era para solicitar un número de registro único.
Muchos propietarios, especialmente los de mayor de edad o con menos familiaridad con los sistemas de sedes electrónicas o trámites digitales, acudieron a asesorías, gestorías, abogados para que les tramitaran los NRUA. Quinto, el pago de abogados para recurrir las denegaciones de las solicitudes del RUA de los registradores. Porque sí, muchos NRUA fueron denegados. Los registradores podían denegar el número prácticamente a su arbitrio. Podían decir si los estatutos de la comunidad impedían la actividad, incluso algunos lo han denegado porque se impedía la actividad de alquiler turístico e incluso han denegado el alquiler de corta temporada, que nada tenía que ver con el alquiler turístico. Muchas denegaciones han sido injustificadas, basadas en criterios personales de los registradores. Y todo esto generaba dudas. Y todo esto generaba tener que acudir a un profesional para recurrir en instancias superiores estas denegaciones de los registros. Y recurrir costaba dinero, no es gratis. Honorarios de abogado, tasas judiciales, tiempo y energía. Todo para conseguir un número que ahora el Supremo ha declarado que nunca debió de existir. Sexto, el lucro cesante. Importantísimo. Este es el daño más silenciado hoy y potencialmente el más grande de muchos propietarios. Porque, a nadie nos gusta perder dinero. Si te has quedado sin tu sustento, ¿cuántos propietarios alquilan o alquilaban su casa para poder llegar a fin de mes? ¿Cuántos propietarios vivían de su alquiler de Airbnb? Y sus anuncios han sido dados de baja, perdiendo por muchos meses, un año, la posibilidad de poder anunciarse. Según las estadísticas de registradores, estamos hablando que más de 110.000 propietarios han visto cómo se ha rechazado o denegado su número de registro único de arrendamientos. Propietarios que, cumpliendo con la normativa autonómica o cumpliendo con la ley de arrendamientos urbanos para alquileres de corta duración, se quedaron fuera del mercado porque el Estado, insisto, con una norma que no tenía competencia de dictar, dispuso que tenían que quedarse fuera del negocio. Se han quedado, como te dije, casi un año, noches que no se pudo alquilar con un ingreso de dinero que nunca cobraron. Y eso se llama lucro cesante, un concepto jurídico perfectamente reclamable en la instancia judicial. Y séptimo, otros gastos y perjuicios que hayan tenido los propietarios, costes de adaptación tecnológica para cumplir con el registro. Yo he conocido anfitriones que han tenido que comprarse un ordenador para poder tramitar su número de registro único, estrés, incertidumbre jurídica durante muchos meses y el impacto reputacional en aquellos propietarios que tuvieron sus anuncios dados de baja y cuyos huéspedes potenciales encontraron otro alojamiento alternativo, preguntándose ¿por qué este alojamiento no es legal? Cuando lo que no era legal era el Real Decreto, no su vivienda. Mira, te invito ahora a que hagamos cuentas, porque cuando se hacen, la magnitud de lo que ha pasado queda muy, muy claro. El registro de la propiedad, desde la entrada en vigor del sistema a principios de 2026, habrá recibido un total 500.000 solicitudes. De esas, aproximadamente un 79-80% fueron resueltas. Por supuesto, favorablemente. Y el otro resto fueron rechazadas, fueron denegadas. Podemos llegar a hablar, según estadísticas, porque tampoco hay estadísticas muy fiables, ya que Registradores las había publicado en su momento y ahora parece que han desaparecido de Internet. Registradores en su día hablaba de 400.000 NRUAs otorgados, ¿vale? Y aproximadamente unos 100.000 RUAs denegados. Esos serían los números. ¿Bien? Más o menos, no importa, porque a nivel estadística y las cifras que vamos a ver ahora van a sorprenderte de igual manera. Si multiplicamos esas 400.000 solicitudes por los aproximadamente 27 euros con 5 céntimos, arroja un total cercano a los 10.800.000 euros. Euros más, euros menos, no importa, más de 10 millones de euros recaudados por los registradores solo en la tramitación inicial. Añade a esto el depósito anual de arrendamientos que todos los propietarios tuvimos que cumplir en febrero y marzo de este año 2026, con otra tasa similar.
Es decir, que estamos hablando de otros 10.800.000 euros por la renovación o esta presentación del depósito. Si a todo esto le sumamos los impuestos sobre los aranceles recaudados, el IVA e impuestos y las tasas, estamos hablando de aproximadamente unos 4.800.000 euros adicionales por estos impuestos o tasas. Si hablamos entonces en números redondos, tenemos la friolera suma de más de 26 millones de euros recaudados por registradores y por el Estado Nacional, por un procedimiento que el Tribunal Supremo acaba de declarar nulo. 26 millones que nos han cobrado a los propietarios por querer alquilar nuestras viviendas de manera turística o de corta temporada. 26 millones por osarnos, en el ejercicio de nuestra propiedad privada, alquilar una vivienda como queramos. Vamos ahora, anfitriones, a la pregunta del millón. Ahora que el Supremo ha dictado esta sentencia y ha dicho lo que tenía que decir, ¿qué pasa? ¿Se van de rositas nuestros gobernantes? Déjame plantearte varias preguntas que alguien nos tiene que responder y que de momento nadie lo está haciendo. ¿Quién compensa a los cientos de miles de propietarios afectados? Existe en el derecho español la figura de responsabilidad patrimonial del Estado, regulada en los artículos 32 y siguientes de la Ley 40 de 2015 de régimen jurídico del sector público. Cuando la administración por su funcionamiento, normal o anormal, causa un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado a un ciudadano, este ciudadano tiene el derecho, la potestad de reclamar una indemnización. Y en este caso cumple varios de estos requisitos. El daño es efectivo, tasas pagadas, puedes calcular el lucro cesante, el daño es individualizado. A ti, como propietario concreto, te afectó de una manera explícita, específica. Pero hay además un elemento agravante, a mi entender, que hace de este caso un caso especialmente sólido para una reclamación. Y es esto. El Consejo de Estado, repito, el propio órgano consultivo del gobierno, emitió un dictamen advirtiendo que la norma tenía problemas competenciales graves. El gobierno lo ignoró. Eso no es un error de buena fe. Eso es seguir adelante con una norma sabiendo que tenía probabilidades muy altas de ser anulada y de causar daños a los ciudadanos, a los propietarios de viviendas, que no somos los enemigos de nadie. Somos personas normales que hemos podido comprar una vivienda o que la hemos ganado con sudor y sacrificio o que me la han dejado mis padres o mis familiares en herencia. Y este conocimiento previo del Estado pesa muchísimo a la hora de valorar la propia responsabilidad estatal. La vía es la reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Ministerio de Vivienda. El plazo es de 1 año desde que se produjo el hecho que motiva la indemnización, o desde que se manifiesta su efecto lesivo, que en este caso podría computarse desde la publicación de la sentencia, en mayo de 2026. Así que el reloj ya está corriendo. Habla con tu abogado especializado, documenta todo lo que puedas, tasas pagadas, facturas de gestor, días sin alquiler, diferencias de ingresos antes y después de la baja de tu anuncio en las plataformas. Es decir, defiende tus derechos. Segunda pregunta, ¿el gobierno sabía que era ilegal? La respuesta corta es que sí. El gobierno tenía avisos cualificados, muy serios, de que esto podía pasar. El Consejo de Estado no formuló ni una ni dos, sino 3 observaciones de carácter esencial. Lo que en el lenguaje jurídico de este organismo es la advertencia más grave que puede hacer. 3 observaciones esenciales que anticipaban con claridad doctrinal exactamente lo que el Tribunal Supremo ha terminado resolviendo. El gobierno ignoró todas estas advertencias, aprobó el decreto, lo puso en vigor y esperó a ver qué pasaba. Pues lo que ha pasado es esto, lo que el Consejo de Estado ya dijo que pasaría. Y mientras esperaba, 400.000 propietarios tramitaron y pagaron por un registro, reitero, ilegal. Esto es importante desde el punto de vista de la responsabilidad política, pero también desde el punto jurídico. Tercera pregunta que nos hacemos los propietarios y anfitriones.
¿Quién eliminará las anotaciones en las fincas registrales? Este es un aspecto que casi nadie tampoco está mencionando y que puede tener consecuencias prácticas importantes para los propietarios. El NRUA está vinculado al registro de la propiedad. En la nota simple que tú puedes pedir de todas las fincas, figura esta anotación registral en el margen como una nota y con el número de registro único de arrendamientos. Ahora que ese número ha sido declarado nulo, esa anotación no tiene sentido de ser, pero no va a desaparecer sola de tu nota simple, de tu finca registral. ¿Y quién se va a encargar de cancelarla? ¿Quién la va a eliminar? Porque hay que hacer un acto administrativo, un acto registral para eliminar ese número de las notas marginales. ¿Lo harán los propios registradores de oficio? ¿O nos cobrará además registradores ahora para tener que eliminar esa nota registral? Porque ellos mismos calificaron y pusieron esas notas bajo un sistema que a todas luces y por la sentencia ahora es ilegal. Y lo fue, porque como te dije, lleva efectos retroactivos. Estas preguntas, que parecen muy tontas, pero son preguntas que merecen respuesta. Tenemos el derecho de exigir a registradores, al Ministerio de Vivienda y al gobierno estatal que nos digan qué va a pasar con todo esto. ¿O vamos a seguir teniendo notas simples con un número inexistente de acá al resto de la vida jurídica de esa vivienda? Cuarta pregunta. ¿Cómo será el procedimiento de reclamaciones de los propietarios que se han visto afectados por este sistema? Oficialmente tendrá que ser mediante una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Plazo 1 año, lo que acabamos de hablar. Pero la realidad práctica es que hacer esas reclamaciones al Estado de forma individual tiene un coste, lleva un tiempo, abogados, documentación, problemas, falta de interés de muchos propietarios que puede disuadirnos de hacer estos reclamos. Eso también lo sabe el gobierno. ¿Por qué? Porque todo esto es parte del mismo problema. Cuando el Estado comete errores de esta magnitud, se beneficia de que si los ciudadanos afectados no reclamen por pura dificultad del procedimiento. Imagínate lo que es ir a la justicia para reclamar algo. Súmale a todo eso que el demandado sea el Estado Nacional. Imagínate la complicación que eso tiene. No es fácil y eso el gobierno lo sabe. Ahora, tú anfitrión me preguntas, entonces ¿se van de rositas y nosotros nos quedamos con todo el perjuicio patrimonial? ¿Nos quedamos habiendo perdido todo? La alternativa que yo te puedo decir de momento, es la reclamación colectiva. Asociaciones de propietarios, operadores turísticos, que se agrupen, que junten varios casos similares, compartan recursos jurídicos y se presenten a reclamaciones masivas, que yo creo que esta es la mejor manera de hacerlo y la más difícil de ignorar por parte del Estado. Si perteneces a alguna asociación de anfitriones o de propietarios, este es el momento de hablar, de preguntarles si se están organizando en este tipo de reclamaciones. Y bueno, vamos llegando al final de este episodio, un episodio muy completo. Tratamos de explicártelo todo, como ya sabes que lo hacemos aquí en el podcast de los anfitriones. Y la verdad que quisiera, anfitrión, dejarte un mensaje final. Si sufriste un daño real por el NRUA, si pagaste tasas, si tuviste que contratar gestores, abogados, si te bajaron el anuncio en las plataformas, si perdiste ingresos, documéntalo todo, prepara todo y haz defender tus derechos. Y trata de canalizar esta reclamación. Que no les resulte fácil, que no sea sencillo violar la ley y perjudicar a una parte muy importante de la sociedad. Porque, reitero, los propietarios también somos parte de la sociedad. Esto no se puede quedar en un titular de 3 días. NRUA anulado, baja de NRUA. No, señores, no tiene que quedar en esto. Tiene que ser un aprendizaje para todos, incluso para nuestra clase política que nos gobierna. Hasta aquí llegamos, anfitriones. Muchas gracias por estar allí. Yo me lo paso muy bien haciendo estos episodios. Gracias por estar, gracias por compartir estos contenidos y gracias por suscribirte y por estar allí todos los miércoles en estos episodios a partir de las 20 horas. Y ya lo sabes, anfitrión,
Juntos somos más. Muchas gracias por estar. Y hasta aquí el episodio de hoy. Seguimos aprendiendo, creciendo y mejorando juntos. Suscríbete para no perderte nada.